¿Sabes cuánto consumen los componentes electrónicos que tienes en tu placa? Aunque podrías pensar que no es importante, es una cuestión muy a tener en cuenta a la hora de hacer un diseño. Así, por ejemplo, si tenemos esta placa de aquí, tenemos una serie de sensores y actuadores que podremos conectar a un microcontrolador como puede ser la SP32 TeamMaker que tenemos aquí. Esta placa tiene una peculiaridad frente al resto de placas que dispone de un control de energía. Es decir, es capaz de mostrarnos los valores de potencia, corriente y voltaje que está suministrando la placa. En este vídeo vamos a ver exactamente cuánto consume un elemento que conectemos a la SP32 TeamMaker. En concreto, vamos a conectar una tira de LED NeoPixel y mostraremos cuánto consume al encender cada uno de los píxeles que componen la tira. Esta práctica ya hablamos de ella en su día mediante el árbol de Navidad que hicimos hace unos meses. Vamos a poder ver cuánto consume cada píxel que encendamos y cuánto supone en función del color que lo encendamos. Soy Francisco José y esto es Salud Taller. ¡Comenzamos! Cuando hacemos un diseño, el consumo eléctrico quizás es uno de los parámetros que no tenemos en cuenta. Pues pensamos que no vamos a tener problemas, pues en teoría son componentes pequeños y podríamos pensar que consumen poca energía. Si pensamos en coste económico, este valor será muy pequeño, comparado con otros dispositivos eléctricos. Pero, ¿qué pasaría si nuestra placa tuviéramos que conectarla a una pila o una batería? Aquí la cosa ya se pone seria. Pues tenemos que hacer el cálculo de manera que la batería utilizada sea de la mayor duración posible y, por tanto, cuanto menos consumo el circuito, mejor funcionará el montaje. Vamos a utilizar un ejemplo muy visual y del que ya hablamos en el vídeo que hicimos del árbol de Navidad. Se trata de las tiras de RGB o de las tiras NeoPixel. Mediante un programa que hemos hecho en Arduino Block, podremos ver cómo varía el consumo eléctrico de la placa a medida que encendemos los píxeles, además de ser el mismo consumo con diferentes colores. Si quieres profundizar más sobre el tema del consumo de energía de la tira de NeoPixel, te invito a visitar el GitHub de Fede Coca de Cruz Robótica Granada, donde puedes encontrar más información sobre los requisitos de energía. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a ver esta característica de manera práctica con una aplicación donde conectaremos una tira de NeoPixel a nuestra SP32 TeamMaker y le pondremos un programa que, dependiendo del comando que mandemos desde la consola serie, encenderá más o menos píxeles, además de variar el color de los mismos. Lo más importante que veremos en la placa será cómo la alimentación de 5 voltios va disminuyendo a medida que vamos encendiendo píxeles. Esta bajada de voltaje es porque nuestra fuente de alimentación, en este caso el USB del ordenador, no es capaz de dar la energía requerida y por tanto baja el voltaje. Una bajada de la tensión puede suponer un mal funcionamiento del circuito, donde el microcontrolador recibirá menos voltaje y por tanto puede llegar a reiniciarse o perder la conexión Wi-Fi o Bluetooth. Esta es la razón por la que es muy importante saber cuánto consume nuestro circuito, con el fin de poner una fuente de alimentación acorde al circuito, ya sea conectado a un dispositivo, un PC o una fuente de alimentación o mediante una batería externa. En el ejemplo del árbol de Navidad, vimos cómo podemos solucionar este problema poniendo fuente de alimentación de 5 voltios a lo largo de toda la tira de NeoPixel. Este tema del consumo de energía ya lo trató Fede Coca en su GitHub, haciendo uso de la función plotter que permite dibujar gráficas en Arduino Block. De momento no vamos a entrar en ese análisis. No obstante, os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo. Lo tenéis disponible en la descripción del vídeo. El ejemplo que vamos a utilizar en Arduino Block es el siguiente. Solo vamos a explicar los módulos usados para la medida de energía, pues el resto de elementos del programa se escapan al objetivo de este vídeo. Si os interesa, se puede hacer un vídeo explicando el resto del programa. Dejadlo en los comentarios. En programa tenemos una serie de funciones definidas, de forma que en función del comando que enviamos desde la consola serie, enciende uno u otro NeoPixel en diferentes colores. Así, por ejemplo, si enviamos el comando V8, encendería 8 píxeles de color verde, o si enviamos R4, encendería 4 píxeles de color rojo. También tenemos otros comandos como puede ser el ciclo, que enciende los píxeles de uno en uno y con valores aleatorios. Nos vamos a centrar en los casos más extremos. Acá es lo que el consumo de energía es mayor. Como nos explica Fede Coca en su GitHub, el mayor consumo tendrá lugar cuando encendamos los píxeles a color blanco. Es decir, la combinación de los tres colores RGB, rojo, verde y azul, a su valor máximo de 255. Si analizamos el proyecto que hemos creado y que tenéis en la descripción del vídeo, podemos ver que inicialmente hacemos una inicialización de la tira RGB, diciéndole el número de píxeles que tenemos, en este caso son 8, y que lo conectamos al pin 16 de la SP32 TeamMaker. El brillo de los píxeles lo establecemos al máximo, que sería 255. Inicializamos la pantalla LCD, limpiamos los NeoPíxeles, es decir, los apagamos todos y establecemos una serie de variables que vamos a utilizar. En nuestro caso, puesto que no vamos a trabajar con el mando a distancia, esta de aquí, la variable, la podemos obviar y el valor de píxeles lo establecemos un valor fijo, numérico, en este caso 9999.
ponemos una función de espera de la pantalla LCD y establecemos el valor del mando, que como hemos dicho no lo vamos a utilizar. Y también establecemos una pantalla de espera de control serie. Pues bien, nos vamos a centrar en el control serie que tendremos incluido dentro del bucle. En este caso lo tenemos aquí y es la única función que tenemos dentro. Pues como hemos dicho, nos vamos a trabajar con la función de mando a distancia, aunque en un principio se contempló la posibilidad con el programa. Una vez entramos en el bucle, entramos en la función control serie. Inicialmente lo establecemos como vacío, el valor de serie, y a continuación estamos a la espera de que se nos envíe una información a través de la consola serie. Pues bien, si recibimos un valor, como en este caso de aquí, ese valor lo introducimos en la variable serie y en las siguientes condiciones la vamos analizando. Así, por ejemplo, si empieza por A, lo vamos a considerar que la información que nos da corresponde a que ascendamos los píxeles de color azul. Es decir, establecemos el número de píxeles, que será la segunda cifra que nos proporcione. En este caso, como tenemos 8 píxeles, un número del 1 al 8, indicaremos qué valor queremos encender, la cantidad de píxeles que pretendemos encender. Ahora definimos con el número de píxeles, establecemos como 2 y accedemos a otra función que hemos definido que se llama encender X píxeles de color azul. Esta función la tenemos aquí definida, la buscamos, aquí tenemos la función, la expandimos y la vamos a analizar. Retiramos estas para abordarlo con claridad. Y bien, en la función encender X píxeles azul, que entraremos cuando el comando empiece por A, hacemos lo siguiente: inicialmente apagamos los píxeles, mandamos tanto a la pantalla LCD como a la consola los píxeles y el color elegido, en este caso el número de píxeles, lo tuvimos anteriormente, y el color, ¿vale? Esperamos dos segundos para que se envíe toda la información correctamente y hacemos una cuenta de píxeles de forma que vamos encendiéndolo desde el 1 hasta el último que queramos encender. Pues bien, empezamos a contar desde 0 hasta el número de píxeles menos 1 de a 1. Es decir, vamos contando desde 0 hasta, si hemos enviado a 8, hasta 8 menos 1, hasta 7, de 1 en 1. El primer píxel se denomina 0, no píxel 1. Por eso lo hemos puesto de esta forma. Y así vamos haciendo el incremento y vamos ejecutando este bucle. Y tendremos que poner los píxeles a color azul. Y aquí sería el número de píxeles que nos lo daría esta función de aquí. Establecemos el color, lo mostramos y mostramos los valores en la consola LCD y consola. Valores que serán los valores de consumo de energía que veremos a continuación. Esperaríamos 500 milisegundos y seguiríamos ejecutando siempre y cuando se cumpla esta condición. Una vez deje de cumplirse esta condición, salimos fuera, esperamos 500 milisegundos, limpiamos, es decir, apagamos todos los píxeles y establecemos la variable serie con el valor de espera y lo mostramos en pantalla de la pantalla de espera. Pues bien, esta función de aquí de mostrar valores en LCD y consola será la función que utilizamos para mostrar los valores de energía tanto en la pantalla LCD como en la consola. Esta función será común a todas las funciones que hagamos. Aquí está definida en el caso del blanco, en el caso del rojo, que lo único que cambia es el nombre de aquí, que aquí he puesto blanco, no sería verde, no sería blanco, perdona, el número de píxeles, y nosotros el color se lo definiríamos aquí. Miramos el color, elegimos el blanco, ¿vale? Pues así están definidos el blanco, el rojo, el verde y el azul, ¿vale? Pues bien, procedemos a ver el bloque del envío de información a la LCD y a la consola. Sería este bloque de aquí. Vamos a ampliarlo para verlo mejor. Y entonces tenemos lo que hacemos inicialmente era limpiar la pantalla LCD y a continuación hemos creado una combinación de letras en la que mostramos voltaje y el número de píxeles en el inicio de la pantalla, ¿vale? Y después mostraríamos los valores de amperios y de potencia, en este caso de potencia y no de energía, porque hemos considerado más oportuno
que hemos habilitado de energía, sería cuestión de habilitarla y decir en qué parte de la columna queramos ponerlo. Si queréis ver cómo se realizan la escritura en la pantalla LCD, ya hicimos un vídeo anteriormente, lo dejamos en la descripción para que podáis verlo. Pues bien, los módulos importantes que son el objetivo de esta placa, de esta práctica, lo que vamos a ver en esta práctica generalmente es el uso de estos bloques de aquí que nos permiten la visualización del consumo de energía en la SP32 TeamMaker. Os indicamos dónde se encuentra. Si nosotros entramos en sensores integrados, tenemos una serie de bloques que son medidores de energía, y dentro de medidor de energía podemos mostrar amperios, voltios, potencia y energía. Vamos eligiendo el que nosotros queramos mostrar y esto será un valor numérico que podemos utilizar para cualquier objetivo en el programa. En este caso, lo único que vamos a hacer será mostrarlo tanto a través de la pantalla LCD como a través de la consola serie. Como veis, aquí os dejamos cómo se ha hecho tanto la consola como la serie. Y es solo cuestión de ir cogiendo los bloques y colocándolos en el sitio correcto, indicando el valor que queremos mostrar. Pues con esto ya tendríamos definido el programa y ahora solo nos faltaría ejecutar y hacer las pruebas utilizando la consola de Arduino Block. Pues bien, una vez hemos hecho la transferencia del programa, procedemos a ver cómo hemos conectado los dispositivos a la placa. En primer lugar, hemos conectado la tira de NeoPixel mediante las conexiones rápidas al terminal 16 de la SP32 TeamMaker, y por otro lado hemos conectado a los puertos I2C que tiene la placa la pantalla LCD. Indicaros que la pantalla LCD la tenemos conectada en modo 0x27, que es como suelen venir de serie las pantallas. La idea es, a través de la consola serie, enviar una serie de comandos y con estos comandos encenderá los LEDs en un color diferente. Comenzaremos haciendo a diferentes colores y veremos cómo se comporta eléctricamente a nivel de potencia, voltaje y corriente. Pues bien, sin más, abrimos la consola, vamos a conectar y nos indica que introduzcamos el comando. Conectamos inicialmente, vamos a encender 8 píxeles de color rojo, pues escribimos R, que es el color, y 8. Le damos a enviar y ahora deberían de encenderse uno detrás de otro los píxeles. Y tanto en la consola serie como en la pantalla LCD podemos ver el valor que nos muestra de voltaje, de corriente y de potencia. ¿Veis cómo va disminuyendo el valor de los 5 voltios? Que tampoco son reales porque tengo puesto un prolongador de USB y no tenemos los 5 voltios iniciales en la placa. A medida que se va habiendo un consumo de energía, por encenderse más LED, va disminuyendo el valor del voltaje. Ahora vamos a hacer la prueba con el color verde. Escribimos V8 y encendemos 8 píxeles de color verde. Empieza con 4,96 voltios y a medida que se enciende cada píxel va disminuyendo en torno a 0,01 voltios. Y ahora, como última prueba, vamos a hacerlo con el que hablamos en la teoría de que era el NeoPixel que más energía gastaba, es decir, el NeoPixel blanco. Escribimos B8 y vemos cómo se comporta. ¿Veis? Directamente se ha bajado a 4,96 al encender el primer LED, lo que quiere decir que el consumo va a bajar. Veremos a ver si no tenemos problemas de desconexión de la placa a medida que vayan encendiendo el NeoPixel. 4,69, 4,65, ya estamos en los valores límites y en principio parece que no se ha reiniciado la placa. Se podría dar caso de que disminuyese mucho el valor de alimentación de los 5 voltios, se hubiera apagado la placa y se hubiera reiniciado. En principio lo ha soportado correctamente. ¿Por qué no tenemos los valores de 5 voltios como podríamos tenerlos? Entre otras razones porque lo tenemos conectado para hacer la grabación a través de un prolongador de USB
y conectado a un puerto 2.0 USB y no un 3.0. Voy a hacer el desmontaje y voy a intentar conectarlo a un 3.0 para que veamos cómo varían los valores de tensión. Repetimos la práctica, en este caso nos conectaremos a través de un ordenador portátil y utilizando un puerto USB 3.0 que proporciona mayor energía. Pues bien, hemos conectado en la SP32 SteamMaker a nuestro portátil, le damos a la consola y le damos a conectar. Vamos a hacer la prueba de dos colores, la de verde y la de blanco. Empezamos por la de verde, V8. Y como veis ya, inicialmente tenemos más de 5 voltios, cosa que no teníamos en la prueba anterior porque el PC no era capaz de suministrar más de 5 voltios. En este caso, vemos que la variación va siendo en el mismo orden que la anterior, pero partimos de un valor alto de voltaje. Y ahora, una vez encendidos los 9 píxeles, ponemos la opción de V8, que serían 8 blancos. Partimos también de un valor más alto de 5,08 y va disminuyendo a razón de 0,01 o 0,02. Y aquí si llegamos a valores inferiores a 5 voltios cuando lleguemos al píxel 9,8. Aquí vemos la importancia de utilizar una buena fuente de alimentación. En este caso, en la mayoría de las pruebas que hagamos, es posible que el puerto USB del ordenador se quede corto. Tendríamos que recurrir a una alimentación externa mediante una fuente de alimentación o alimentación mediante un dispositivo como pasa un cargador de móvil USB. ¿Qué pasa? Que en esta prueba no lo hemos podido hacer así porque si nos conectamos por USB a la SP32 SteamMaker para alimentarla por el puerto por un cargador de móvil, no podríamos utilizar la consola serie. Se podría plantear otra opción de captura de datos o bien almacenar en una tabla o publicarlo en la página web, pero eso se escapa a esta práctica y lo veríamos en un próximo vídeo. Puesto que ha quedado un vídeo bastante largo, pienso que es mejor dejarlo aquí. Así en un próximo vídeo que publicaremos en breve, podremos ver el control de la tira de NeoPixel a través de una app y podremos visualizar el valor del consumo de energía en la consola serie. También veremos cómo se comporta la tira de NeoPixel cuando la conectamos a diferentes fuentes de alimentación, como puede ser un cargador de móvil, una fuente de alimentación externa, una pila de 9 voltios, una serie de pruebas que pensamos que pueden aportar información de cara a ver la importancia de la fuente de alimentación que utilicemos para nuestros dispositivos electrónicos. Así que sin más, os emplazamos a que nos veáis el próximo vídeo y nos sigáis en redes sociales a través del perfil de tutorial si no nos seguís ya, os suscribáis al canal si no estáis suscritos y nos vemos pronto. Muchas gracias.